Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. Estoy con algunas hermanas en la fe, Scarlett y Magdalena. Y estamos en el estudio bíblico virtual con el tema principal, cómo trazar bien la palabra. Y el tema menor es nombrado las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El día de hoy es el segundo día de agosto 2020 y el verso principal se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Utilizamos la Biblia nombrada Valera 1602 purificada. Está disponible en línea. Voy a mostrarlo después. Pero el verso dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esta serie de estudios es basado en la obra de Rodney Ballou, que es un pastor, maestro predicador que vive en los Estados Unidos, y doy crédito y mucho agradecimiento de él. En la semana pasada fue el inicio de esta serie y tocábamos clave 1 a 5. Okay, voy a leer las claves y seguir. Clave número 1 es el Evangelio de Cristo, que se encuentra en el 1 Corintios 15, 1 a 4, es la única manera para poder lograr salvación durante la dispensación de gracia. Clave número 2. La fe necesaria para poder lograr salvación es algo que Jesucristo nos regala. Es la fe de Cristo. La fe necesaria no es nuestra fe. Clave número 3. La Valera 1602 purificada es la única palabra de Dios pura en español. Y debemos estudiarla y interpretarla literalmente. Clave número 4. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no todos los libros fueron escritos hacia nosotros. Estamos viviendo durante la dispensación de gracia. Clave número 5. Hay 3 grandes divisiones o periodos de tiempo dentro de la Biblia. Ok, esas son las claves que estudiamos en la semana pasada y vamos a seguir con clave número 6. Las notas son disponibles. Mi correo electrónico es jwlee4925@gmail.com. Ok, antes de comenzar, quiero dar el Evangelio de Cristo para aquellos que están escuchando la grabación y no ha confiado aún en el Evangelio de Cristo. Y para confiar con tu corazón en este versículo es la clave para poder lograr salvación. Okay? Empero os declaro, esa es una carta de Pablo,
Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Quiero mostrarles algo. En inglés hay una versión, hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Eso no debe ser. Okay? Es la obra de Satanás, el autor de confusión. Entonces, en mi opinión y la opinión de otros, en inglés, la única Biblia pura es el King James Version. Okay. El Evangelio de Cristo en inglés es Gospel of Christ. Y si uno haga una búsqueda de esas palabras dentro de o utilizando King James Version, mira, eso va a dar 24 resultados. Okay? Y para poder trazar bien la palabra, debemos entender que las 13 cartas de Pablo, Romanos hacia Filemón, fueron escritos para nosotros y hacia nosotros, siendo el cuerpo de Cristo. Si hemos confiado en el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 a 4. Ok, mira, Romanos, okay. Vamos a enfocarnos en las cartas de Pablo, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, primero y segundo Timoteo. Entonces, el Evangelio de Cristo es aquí, okay? Muchas veces es una cosa súper importante. La Valera 1602 purificada está disponible en la página que estoy mostrando en mi pantalla, y también uno puede comprar aquí en la tienda una Biblia escrita, creo que es la palabra. Okay. Quise mostrarles que el uso de tal Biblia, okay, King James Version en inglés, Valera 1602 purificada en español, es súper importante. Es una de las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Todas las otras versiones de verdad son perversiones de la Biblia. Ok, entonces vamos a seguir con clave número 6. En página 12 de mis notas, vamos a seguir. Ok, vamos el día de hoy, siendo el segundo día de agosto, año 2020, entrar un estudio detallado, una mirada detallada del primer periodo de tiempo o de visión
dentro de la Biblia nombrado otro tiempo, que tiene que ver con los tiempos pasados. Okay? Rodney Ballou hizo una imagen que es en inglés, estoy mostrándolo, que destaca los 3 periodos del tiempo. Otro tiempo es times past, y más ahora es but now en inglés. Siglos venideros, ages to come. Okay, entonces, cada libro de la Biblia está en orden perfecto. Y cada una de las 3 grandes divisiones destaca un periodo específico de tiempo dentro de la palabra de Dios. Cada uno de estos 3 periodos de tiempo termina con algo notable para que pueda saber que ha llegado el final de ese periodo de tiempo en particular, okay, y el comienzo del siguiente periodo de tiempo. Los veremos hoy que nadie tiene que adivinar. Está claramente escrito en la Biblia, las 3 divisiones. Y es por eso que debes tomar la Biblia literalmente y utilizar la Biblia pura de Dios. Ok, el diseño de esta serie de estudios, vamos a mirar algunos libros conjuntos. Y el primer grupo de libros es Génesis, capítulo 11 hasta Malaquías. Segundo grupo, Mateo hasta Juan. Tercer grupo, Actos 1 hasta Actos 7. Y número 4 es Romanos hasta Filemón. Y el último, Hebreos hasta Revelación o Apocalipsis. Ok, Génesis hasta Malaquías. Es la historia de cómo Dios le trataba a Israel. Okay, Israel, vamos a estudiar qué es Israel. Dios creó la nación de Israel a través de un hombre nombrado Abraham, quien fue renombrado después Abraham. La primera mención en la Biblia del nombre Israel ocurre en Génesis capítulo 32, versículo 28. 32, versículo 28 de Génesis. Cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Okay. Jacob fue descendiente de Isaac. Isaac fue descendiente de Abraham. El nombre original de Abraham fue Abram. La primera mención en la Biblia del nombre Abram ocurre en Génesis 11, versículo 27. Ok, estamos estudiando con diligencia la palabra de Dios. Es una obra. Debemos ser obreros, que no tiene que ser avergonzarse, trazando bien la palabra de Dios. Es un mandamiento que aplica el cuerpo de Cristo. Dios comenzó a crear la nación de Israel con Abraham, quien fue renombrado Abraham.
Abraham se conoce comúnmente como el padre de las naciones, debido al pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 4 a 5. Génesis 11, versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, y a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Génesis 17, 4 a 5. Yo he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Padre de muchedumbre de gentes. Génesis 32, versículo 28, y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como un príncipe tienes poder con Dios y con los hombres y has prevalecido. Asombrosa clave número 6 para poder entender la Biblia es entender que antes de Israel es un grupo de personas, son los judíos circuncidados. Otro nombre es la circuncisión. Okay. Antes de Israel, solo existían gentiles. Otro nombre para gentiles es paganos. Okay. Solo existían paganos en la tierra. Okay. Entonces, antes de Génesis 11, vamos a pensar, vamos a estudiar qué pasó entre Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis 11, versículo 32. En los primeros 11 capítulos de Génesis hay algunas cosas importantes. ¿Okay? Número 1, la creación del universo, el mundo y todo lo que Dios hizo. Génesis capítulos 1 y 2. Segunda cosa importante, la caída del hombre. La caída de Adán y Eva dentro del huerto de Edén. Génesis 3. Número 3, el diluvio de Noé, o el diluvio de Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 6 hacia capítulo 8, versículo 16. El diluvio es algo que Dios hizo como resultado de Génesis capítulo 6, 5 dice, y vio Dios que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Estamos experimentando hoy en día en el mundo una repetición de este acontecimiento. Por lo tanto, muchos creyentes han perciben que el rapto es inminente. La segunda venida de Jesucristo es por venir inminentemente y el rapto más pronto. Número 4,
en Génesis capítulo 10. El mundo, después del diluvio, el mundo se repobló y pasó de 7 personas hasta 70 naciones. Pasó de Abraham, de Noé, y sus 3 hijos, y sus esposas, y la esposa de Noé. Entonces, pasó de 7 personas menos Noé, los 7 personas hasta 70 naciones. Y estas 70 naciones hablaban idiomas distintos. Clave número 5, nació Nimrod y se estableció su reino, el reino de Babel. Génesis capítulo 10, versículo 10. Clave número 6. Nimrod unió a todas las 70 naciones y sus distintos idiomas bajo él. Y toda la tierra hablaba solo un idioma. Génesis 11, versículo 1. Y juntos construyeron la torre de Babel. Génesis 11, versículos 3 y 4. Nimrod es un tipo, una semejanza del anticristo. Y estamos observando la misma cosa hoy en día. Globalmente, Satanás, siendo el Dios del mundo, está implementando su nuevo orden mundial, uniendo todas las naciones bajo de él. Él está haciendo eso, creando su nuevo orden mundial, utilizando caos, utilizando divisiones y luchas y guerras para que llegará el día cuando el mundo va a querer un líder. ¿Quién será el anticristo? Ok. Génesis 11, versículo 1. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Ok, entonces el punto es que antes de Israel, recordando que Israel es un grupo de personas, un grupo destacado en la Biblia. Okay. Antes de Israel, solo hubo gentiles, paganos en el mundo. Adán y Eva, Abraham y Sarai, Noé y su familia, Nimrod, eran todos gentiles y paganos. Ok. Vamos a tomar una mirada de qué pasó. Okay. Hubo un espiral descendente en la condición de la humanidad. Y eso sigue hasta el día de hoy. Desde Génesis 1:1 hasta Génesis 11:32 hubo una espiral descendente en la condición de la humanidad. Los seres humanos no son una especie que
evoluciona para mejor. Es lo contrario. Se están convirtiendo en una especie peor de seres a medida que pasa el tiempo. En 2 Timoteo 3, versículo 13, Pablo escribió: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy existe una ideología llamada humanismo, que retrata a los seres humanos como una especie capaz de mejorar cada vez más a medida que pasa el tiempo, incluso eventualmente alcanzando la divinidad. Eso no es lo que la Biblia enseña. El llegar a este punto en la historia humana, el Torre de Babel en Génesis 11, versículo 5, solo hubo un grupo de personas en todo el mundo, los gentiles, los paganos. No hubo Abraham, Isaac, Jacob, Israel, David, Salomón, Moisés, Juan el Bautista, Pedro, Santiago, Juan, Jesucristo, y ciertamente no hubo el apóstol Pablo. Existía Jesucristo porque la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. 3 personas en uno. Ok. Pero fue profetizado. Entonces estamos estudiando el principio, Génesis. Okay. Por lo tanto, no hubo la dispensación de gracia. Una de las 5 dispensaciones dentro de la Biblia, la dispensación de gracia. Okay. Nosotros todos, desde capítulo 9 de Actos, hacia el hermanos han vivido y vivimos dentro de la dispensación de gracia. Pero estamos destacando que en este primer grupo de libros que estamos estudiando, Génesis hacia Malaquías, no hubo la dispensación de gracia. No existía ni el Evangelio de Cristo, ni el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no existía. A medida que avanzamos en este estudio bíblico, sería prudente que tomemos nota, dar cuenta de por qué el cuerpo de Cristo todavía no podría haber existido. En cualquier momento, dentro de la división, otro tiempo. Una de las 3 divisiones nombrado en Efesios capítulo 2. Otro tiempo, más hora y siglos venideros. Son las 3 divisiones importantes en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no existía? No hubo la dispensación de gracia, ni el Evangelio de Cristo, ni el cuerpo de Cristo. Porque lo que realmente estamos luchando por en este estudio es para determinar cuándo terminó el periodo de tiempo nombrado otro tiempo
y cuando comenzó el periodo de tiempo nombrado más ahora, pero ahora, la cual es el presente, la dispensación de gracia. Asombrosa clave número 7 para poder entender la Biblia. El cuerpo de Cristo solo comenzó con el periodo de tiempo llamado pero ahora, ¿okay? En Actos 9. Esa es la segunda división, el segundo periodo de tiempo. Vamos a descubrir que la segunda gran división en la Biblia, el periodo de tiempo nombrado más ahora, comenzó en Hechos capítulo 9 con la conversión de Saulo de Tarso durante su viaje en el camino a Damasco. Todo lo que sucedió antes del periodo de tiempo nombrado más ahora pertenece al periodo de tiempo nombrado otro tiempo. Por lo tanto, las promesas, los mandamientos, las ordenanzas, etc., no pertenecen al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nació con Pablo. Pablo fue el primer miembro del cuerpo de Cristo y su conversión ocurrió en Actos capítulo 9. La división, el periodo de tiempo nombrado otro tiempo, pertenece al grupo de personas que la Biblia llama Israel, los judíos circuncidados, otro nombre, la circuncisión. Entonces, todo libros que pertenecen a este periodo de tiempo, otro tiempo, con las promesas, los mandamientos, no pertenece al cuerpo de Cristo. Esa es una clave tan importante para captar, porque dentro del mundo cristianismo, hoy en día, y las décadas atrás, la mayoría de iglesias y pastores enseñan directamente desde los libros Génesis hasta Actos 7, especialmente los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, especialmente Mateo. Enseñan los mandamientos, las promesas, si fueran escritos hacia nosotros. Esa es falsa doctrina. Profundizar el punto más en esa serie. Ok, entonces, Dios tuvo que inventar un plan. ¿Okay? Porque en Génesis 11, capítulo 11, Dios miró la condición desastrosa de la humanidad con Nimrod, con la construcción de Torre de Babel, y tuvo que decidir si iba a destruir toda una vez más como lo hizo durante el diluvio, o idear un plan diferente. Entonces, ¿qué plan ideó Dios? Había 2 partes de su plan. La primera parte era maldecir la obra de Nimrod. Para bendecir a toda la humanidad a través de un hombre llamado Abraham.
Más tarde, Abraham fue renombrado Abraham. Abraham tuvo un hijo nombrado Isaac. Isaac tuvo un hijo nombrado Jacob. Jacob fue renombrado Israel. Génesis 11, versículos 5 a 9. Y descendiendo el Señor para ver la ciudad, Babel, y la torre de los hombres, y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, sus idiomas, para que ninguno de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad y el torre. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel tiene que ver con Babilonia, la nación de el reino de Babilonia. Es otra cosa, otro tema. Ok. Hubo una gran promesa. Y la gran promesa es una de las primeras grandes promesas que Dios le dio a la humanidad. En Génesis 12, el siguiente capítulo, porque acabamos de estudiar Génesis 1 hasta Génesis 11. Génesis 12, versículos 1 a 3 y 7. Dios hizo el siguiente promesa a Abraham. Empero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, que esa es la nación de Israel, por venir. ¿Ya? Y haré de ti una nación grande y bendecirte. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeran, maldiciré. Y en ti todas las familias de la tierra, no solamente Israel, ¿ok? Más bien Israel y los gentiles, ¿ok? Eso fue el futuro. Pero allí estamos viendo una de las primeras grandes promesas. Capítulo o versículo 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. La referencia es los descendientes de Abraham, quien fue Isaac y después Jacob o Israel. Okay. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, la tierra prometida.
que tiene que ver con Jerusalén. ¿Okay? Y allí el Señor que le había aparecido. Que hay una gran distinción, hay una gran diferencia entre los dos grupos de personas, Israel y los gentiles. Israel tiene que ver con el programa profético y el cuerpo de Cristo tiene que ver con el otro programa, el programa del misterio. Okay. El cuerpo de Cristo es algo donde no hay distinción entre los judíos o Israel, los judíos circuncidados, la circuncisión, y los gentiles, los paganos. No hay distinción de esos dos grupos dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es algo que pertenece a la dispensación de gracia. Okay. Aquí es donde Dios comenzó a crear la nación de Israel. Dios comenzó a crear la nación de Israel con Abraham. ¿Quién fue renombrado Abraham? Abraham se conoce comúnmente como el padre de las naciones debido al pacto que Dios hizo con él, con Abraham, en Génesis 17 y 4, versículo 4. Y no solamente con Abraham, el pacto aplica a sus descendientes. Jacob, Israel, etc. Okay, el pacto de la circuncisión se encuentra en Génesis 17. Debemos tomar en cuenta que Dios se tomó tan en serio su relación con este grupo de personas, Israel, los judíos circuncidados, que Dios hizo un pacto eterno exclusivamente con ellos. Ese es el punto. Voy a ver si Magdalena o Scarlett podrían ayudarme en leer estos 14 versículos. No bajé los lentes. Ok. ¿Y Scarlett? All right. Sí, déjame ver acá. Es Génesis 17, del 1 al 14, ¿verdad? Sí. Ok. Y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciéndole al Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y tú, y multiplicaré. Scarlett, ¿estás mirando la pantalla desde tu celular? De mi celular, sí. Ok. Entonces es difícil, ¿no? Entonces, déjeme ayudarte, ¿ok? Sí, Hola, gracias. hola, yo puedo. Ok, Valeska, Fabi, adelante. Hola. Y siendo Abraham de edad de 99 años, apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte en mucho, en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro
Y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte en mucho, en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella alma será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es Abby. Entonces, fue algo muy importante. Y hemos estudiado en semanas pasadas las cinco dispensaciones de la Biblia. Fabi, ¿podrías poner tu micro en modo mudo? Silencio, por favor. Gracias. Y aquí estamos hablando algo que pertenece a la primera dispensación, la dispensación de promesa. No ha llegado la ley. Okay, la ley llegó con Moisés. Okay, y esa es la segunda dispensación, la dispensación de la ley. Y la tercera es la dispensación de gracia, la cuarta dispensación del reino, y lo último, dispensación de cumplimiento de los tiempos. Lo que está importante entender es Israel es compuesto. No es que todos los judíos en aquel tiempo fue incluido en Israel. Solo los que han sido circuncidados, ¿ok? Fueron considerados Israel. ¿Okay? El pacto perpetuo con Israel. Y no somos Israel. Desde Actos capítulo 9 hacia el día de hoy, no hay distinción entre judíos y gentiles. Entonces, podemos ver aquí, trazando bien la palabra, no debemos aplicar los mandamientos, las promesas
hacia nosotros. ¿Ok? Génesis hacia Actos 7. Los libros fueron escritos, todos los libros fueron escritos para nosotros, pero no todos los libros fueron escritos hacia nosotros, siendo el cuerpo de Cristo. No es necesario ser circuncidados así. Y eso es un clave asombrosa. Fabi, ¿podrías poner tu micro? O no sé quién tiene su micro abierto. En silencio, por favor. Es tan importante porque hemos sido enseñados a leer la Biblia si fuera escrito no solamente para nosotros, pero hacia nosotros. Todas las promesas, mandamientos. Y dentro del mundo cristianismo, la enseñanza más común es que, por ejemplo, Mateo, que las promesas, los mandamientos no se aplican. Falsa doctrina. Que asombrosa clave número 8 para poder entender la Biblia es que la Biblia claramente destaca los dos grupos de personas. Gentiles, paganos, la incircuncisión, otros nombres, y Israel, los judíos circuncidados, con otro nombre, la circuncisión. Okay. De estos versículos vemos las raíces de los dos grupos principales. Los dos grupos en la Biblia. Los versículos que acabo de estudiar. Los gentiles, paganos e Israel. Comúnmente conocidos como los judíos, pero judíos circuncidados. ¿Ya? Esos dos grupos también se conocen como la incircuncisión y circuncisión. Génesis 17, versículo 14. El varón incircunciso, todos ellos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Okay. Descendientes directos. El varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella alma será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Con todo eso podemos entender más que escribió Pablo en Efesios 2, versículo 11, que dice, por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vuelvo a releerlo. Por tanto, acordaos, recordando que Saulo, fue renombrado Pablo. Fue escogido por Dios después de la crucifixión y el sepulto y la ascensión de resurrección y ascensión de Jesucristo. Pablo fue escogido
por Dios para ser el apóstol de la incircuncisión. Para ser el apóstol durante la dispensación de gracia, por o para el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí en Efesios, una carta suya de Pablo, escribió Pablo: por tanto, acordaos que vosotros, gentiles, vosotros, recordando que dentro del cuerpo de Cristo, en la dispensación de gracia, no hay distinción entre la gente. No importa si uno tiene padres judíos o paganos o lo que sea. Okay. Si uno durante la dispensación de gracia ponga su confianza en el Evangelio de Cristo, en 1 Corintios 15, 1, 4, tal persona será salvo. Entonces, por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo es la primera división o primer periodo de tiempo, de los 3 periodos de tiempo. ¿Ya? Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo aplica desde Génesis capítulo 1 hacia Actos capítulo 7. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, paganos, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, los judíos circuncidados en la carne, la cual se hace por mano. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. La dispensación de gracia, la gracia asombrosa de Dios. Okay. En Efesios capítulo 2, uno puede ver las 3 divisiones, los 3 periodos del tiempo. Otro tiempo, más ahora, los siglos venideros. Okay. En versículo 13 dice, más ahora. Esa es la segunda división, el segundo periodo de tiempo. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok. Creo que debemos terminar el estudio aquí en este momento, en este punto. Entonces, hemos estudiado las asombrosas claves número 6 hasta número 8. Y vamos a concluir el estudio de ahora, en este momento, y retomar el estudio en la semana que viene, si Dios quiere. Antes de eso, quiero mostrar que cada domingo a las 9 de la mañana, hora Nueva York, doy este estudio bíblico. Tenemos un canal en YouTube, Los Bereanos, y el día de hoy ha sido parte número 2 del tema menor, asombrosas claves para entender la Biblia. Tenemos
además un grupo en Facebook. Estamos atentos a las señales. Y como les dije en la primera semana, llevo 25 años siendo una persona salvo por la gracia asombrosa de Dios. Y pensaba que entendía la Biblia hasta que llegó la revelación de la palabra de Dios, utilizando la palabra pura de Dios, la Valera 1602 purificada. Y tal revelación ha sido la revelación más importante de todos los años que llevo siendo un cristiano. Profundamente ha cambiado mi doctrina. Entonces, gracias por estar conmigo. Voy a terminar la grabación y abrir los micros para aquellos ellas que están. A ver.